Vamos a comenzar versículo por versículo. En el versículo 1 dice, me mostró el sumo sacerdote Josué. Perdón, me mostró al sumo sacerdote Josué. ¿Lo leyó? Amén. Y luego sigue diciendo, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Quiere decir que lo que tenemos es una visión. No se está narrando un evento histórico. Este es Zacarías, el profeta. Y él mismo dice, me mostró. ¿Quién me mostró? El Señor. ¿Y le mostró de qué manera? Pues en una visión. Lo que él experimenta es una visión, un éxtasis. Y en esa visión va a haber simbología. Dentro de su ministerio profético, él va a recibir revelación de parte de Dios acerca de cosas que atañen al tiempo en que el Mesías iba a ser revelado a Israel. Cosas que ellos no entendían a cabalidad. Así que lo que tenemos aquí es algo que apunta directamente al tiempo en que se manifestaría el Mesías prometido de Israel. Vamos a desentrañar de qué se trata este pasaje. Primero me mostró, gloria al Señor. Sabemos que la única manera de conocer a Dios es si Él mismo se revela, ¿verdad? Creo que todos conocemos eso. Dios no puede ser puesto en un tubo de ensayo, ni por verificación empírica, ni siquiera por lógica humana. Dios anhela ser conocido, porque si Él quiere ser conocido, la única manera de que eso ocurra es si Él se revela a sí mismo. La mente humana es incapaz de poder percibir a Dios, de poder entender a Dios. La Biblia dice en Isaías, como están más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces Dios, para poder ser conocido, necesita que Él mismo tome la iniciativa y se revele a nosotros. Y todo eso lo vemos en esta pequeña frase, me mostró. Es decir, Dios está mostrándole a uno de sus profetas algo que Él quiere que entienda, no solamente Él, sino también el pueblo. ¿Y qué le mostró? Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. Josué era el sacerdote que fungía como tal. Recuerden que en Israel parte de la forma en que se organizaba la religión judaica era que había muchos sacerdotes para ofrecer sacrificios, pero había uno que sobresalía de todos ellos. ¿Cuál era? El sumo sacerdote. Los sacerdotes ofrecían los sacrificios diarios que se ofrecían a lo largo de todo el año, pero el sumo sacerdote era el encargado de entrar en un día especial, a ver quién sabe qué día era, el día de la expiación, que se celebraba solamente una vez al año, el Yom Kippur. Y en ese día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo que estaba vedado, incluso para el resto de los sacerdotes. Nadie podía entrar ahí sino solamente el sumo sacerdote. Y podía hacerlo una vez al año. Y lo que él hacía ahí consistía de una sola y única transacción. No habían rituales. ¿Cuál era la transacción que ocurría dentro del lugar santísimo? Hombre, la presentación de la sangre del sacrificio que se había hecho en el altar. Como un símbolo de lo que iba a ocurrir con el Mesías cuando iba a ser sacrificado en la cruz. Y por cuya sangre íbamos a ser nosotros justificados. Les digo esto para que entendamos la función de Josué. Era, repito, el sumo sacerdote de la época, el encargado de ofrecer el supremo sacrificio en el lugar santísimo. Porque el lugar santísimo representa la presencia de Dios, la gloria de Dios, de la cual dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos, sin excepción, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es algo que debemos entender. Nosotros somos seres pecaminosos. No somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Nacimos con una naturaleza pecaminosa y luego esa naturaleza se expresa a lo largo del desarrollo de nuestra vida
a través de actos pecaminosos que cometemos. Esos actos pecaminosos no nos constituyen en pecadores, más bien evidencian que somos pecadores. Así que el solo hecho de nacer con esta naturaleza nos excluye de la gloria de Dios. Tú y yo no tenemos entrada allá. No importa si eres pecador bueno o pecador malo. Entiéndase, el pecador con pecados burdos que está al margen de la ley. O si eres un respetable ciudadano que guardas las leyes de tu país, eres pecador. Y como pecador estás excluido de la gloria de Dios. Amén. Así que Él quiere, Dios quiere mostrarle a Zacarías algo que todos debemos aprender legítimamente, de manera diligente. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. No sé si saben quién es el ángel de Jehová, pero es lo que podríamos llamar una teofanía. El ángel de Jehová no es otro que Cristo, la manifestación del verbo que aún no se había encarnado. Ese es el ángel de Jehová. Escuchen esto, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Bien, aquí también tenemos un vislumbre de lo que es el ámbito espiritual. Creo que nosotros tuvimos una clase un lunes de esto, hablando acerca del valor de la sangre de Jesús. No sé si lo recuerdan. Espero que lo que envié y con mucho encargo les dije que lo oyeran, lo hayan oído, acerca de nuestra relación con Dios y cómo esa relación es estorbada por la acción de Satanás. Satanás no se viste, no posee cuernos, ni cola, ni tridente. Esa es una desfiguración caricaturesca de lo que Él es, precisamente para distorsionar lo que Él es. Y su ataque no tiene que ver nada con la forma en que lo presenta Hollywood, con las películas de miedo y de terror. Eso es una distracción para que el mundo se haga una idea de Satanás que de por sí es ridícula y que no tiene que ver nada con lo que Él hace. Porque su mayor propósito lo lleva a cabo a través de la mayor arma que Él tiene. Se llama el engaño. Él es engañador por antonomasia. Esa es su función principal. Desarraigar del hombre la idea de Dios. Traer filosofías contrarias a la verdad bíblica. Que el hombre crea y le parezca que es inteligente entre más ateo es. Está la necedad, no intelectual, pero sí moral. El Salmo dice el necio en su corazón no hay Dios. Y no es necedad intelectual, porque muchos de los ateos, la mayoría son muy sabios intelectualmente. Es una necedad moral. No se trata de un no puedo creer en Dios, es un no quiero creer en Dios. No me conviene. Amén. Entonces, Él logra, y si podemos ver el devenir de los tiempos, nos daremos cuenta que hubo un momento en la historia donde era normal que las personas aceptaran como un axioma la existencia de Dios. Luego el hombre dio un paso más, según él, a una evolución de mayor perfección. Y comenzó a preguntarse, y con razón, hombre, la religión ha dado la peor cara de Dios que se pueda dar. Lo que el hombre no sabe es que Dios nunca estuvo detrás de eso. Por tanto, el péndulo osciló hacia el otro extremo. Primero, religiosidad crasa. No espiritualidad, no conocimiento de Dios, sino religiosidad ritualista. Y luego el péndulo, repito, oscila hacia el otro extremo. Ateísmo. ¿Ok? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque detrás de todo eso está la mente de un ser invisible que, aunque invisible, es muy real. La Biblia describe un mundo paralelo a este mundo físico, poblado de seres espirituales, y nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, nuestra lucha no es contra ser humano alguno. Y esto lo dice Pablo en un contexto muy particular, el tiempo de las persecuciones romanas. ¿Por qué digo que es muy particular? Porque Pablo le está diciendo a una iglesia perseguida, a una iglesia que ha sido mártir,
que han sido sacrificados en el circo romano, comidos por las fieras, prendidos como antorchas humanas, a quienes se les echaba alquitrán y se les prendía. ¿Y quién hacía eso? Pues los césares romanos. Y Pablo les está diciendo, tu enemigo no es ese centurión que viene y los arrastra y los lleva al circo romano. Tu enemigo no es esta gente que los odia y quiere acabar con ustedes. Detrás de lo que se ve hay un mundo que no se ve. La fuente de la persecución que ustedes sufren viene de la instigación de un ser que no tiene cola ni tridente, sino que procura engañar a la humanidad a través de filosofías, de religiones y en el caso de la iglesia de falsa doctrina para desviar el conocimiento verdadero de Dios, porque con ello compromete su eternidad el hombre. Así que él no aparece como espanto ni como vampiro. Repito, la desfiguración de Hollywood es tal que distorsiona lo que es Satanás. Y otra de las cosas que hace, particularmente con el creyente que ha conocido a Dios, es que el que ha nacido de Dios tiene la nueva naturaleza de Cristo. No es perfecto, puede pecar como el que más, pero ya no se siente bien en el pecado. Amén. ¿Verdad que no? Eso es lo que nos diferencia a un creyente de un no creyente. ¿Acaso eres mejor que el que no ha hecho profesión de fe? No. Puedes revolcarte en el lodo del pecado tanto o más que cualquiera que no está siguiendo a Cristo. Pero a diferencia de él, él está gustosamente. Tú puedes hacer eso mismo, pero el redarguir del Espíritu Santo no te dejará tranquilo. Porque en ti está la naturaleza que odia el pecado. Y Dios y el Espíritu Santo sabe hacerte la vida imposible una vez que te apartas de la senda de la justicia. Entonces, como creyentes queremos hacer la voluntad de Dios, pero no somos perfectos y erramos. Nuestra condición de pecadores le provee a Satanás un motivo de acusación. Satanás tiene razón para acusar a un hijo de Dios cuando se aparta del camino de la justicia y peca. Pero hay una sola respuesta cuando Satanás te acusa. Al menos cuando lo hace en el trono de la gracia. La única respuesta que Dios tiene para Satanás es la sangre de su Hijo Jesús. Espero que entiendas que la salvación no se trata de un llamado para que intentes ser mejor de lo que eras antes. Debes intentar ser mejor de lo que eras antes, no para salvarte, sino que porque Dios te salvó, esto es, te hizo nacer de nuevo y te dio una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza debe evidenciarse en obras en consecuencia a esa nueva vida que ahora tiene. Pero no es algo que haces buscando méritos, es algo que haces porque amas hacerlo. Porque esa nueva naturaleza que ahora tienes ama la voluntad de Dios, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Pero junto y paralelo a esa naturaleza, continúas con la naturaleza pecaminosa. Y esa lucha interior descrita por Pablo en Romanos 7, esa lucha da cuenta de que en efecto hay una nueva naturaleza que entra en pugna y conflicto con la antigua. Y que en la medida en que tú te alimentas de la palabra de Dios, creces en desarrollo espiritual. No me quiero apartar porque no es mi tema. Me desvío porque me encanta ese tema, pero lo que quiero decir es que dentro de ese desarrollo, ahora como nueva criatura que eres, tu corazón ha adquirido una sensibilidad tal que cuando fallas o erras grotescamente, quizás no te quieras perdonar a ti mismo y te sientes frustrado. Y lo que no logra Satanás ante el trono de la gracia, porque la respuesta de Dios es la sangre de su Hijo Jesús. Él ha sido justificado por la sangre, él ha sido cubierto por la sangre. Él no es salvo por sus méritos, él es salvo porque recibió a Cristo y creyó por la fe en el sacrificio perfecto de Jesús que tomó su lugar para él ser castigado en lugar de tuyo y tú recibir por imputación, es decir, se te acredita la justicia de Cristo. Y todo por el sacrificio que él hizo hace 2000 años como sustituto. Pero entonces él no logra
que su acusación prospere ante el trono de la gracia, pero sí lo hace en tu corazón, arruinándote. Es decir, para que llegues a un punto donde digas, si no puedo, ¿para qué continúo? ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque todavía crees que tú eres bueno. No has desechado, no te has convencido de que la razón por la que Cristo vino a morir por ti es porque no había nada en ti ni en mí de mérito alguno. Por eso es que la vida cristiana es, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo único bueno que tienes es esa nueva naturaleza. Si continúas en la verdad de Dios, puedes crecer en santidad. Bien, ¿por qué digo esto? Porque esta es la labor de Satanás, y aquí está el sumo sacerdote. No es cualquiera del pueblo, todos somos pecadores, pero, hombre, lo que le quiere mostrar Dios a Zacarías, es que, mira, si esto es cierto respecto al hombre más connotado, el de mayor honorabilidad, el más santo del pueblo, que es el sumo sacerdote, entonces, ¿qué pensar de todos los demás? Así que él le muestra esto para que vea que el hombre más encumbrado moralmente, el de un mejor perfil moral, delante de Dios es tan pecador como el peor. Entonces queda demostrado que nosotros todos somos pecadores por naturaleza y que la única manera de salvarnos es a través de los méritos de Jesucristo. Así que vamos a ver bien la visión. Le muestra al sumo sacerdote Josué. Y el sumo sacerdote está delante del ángel de Jehová, una teofanía, Cristo en el Antiguo Testamento, Cristo antes de la encarnación. Y está Satanás para acusar a Josué. ¿Para acusarle de qué? Recuerden, esta es una visión. Esto no está pasando en el mundo físico. En el mundo físico, Josué, el sacerdote, cree que él es santo. Él está siguiendo su religión y piensa que él, de entre todos los religiosos, es el mejor. ¿Ok? Entonces, pero Dios le quiere mostrar una realidad neotestamentaria a Zacarías. Y en ese momento, en esa visión, él ve al sacerdote Josué vestido con ropas viles. Búsquenlo en un interlineal, este pasaje, y se va a dar cuenta que la traducción ropas viles, literalmente yendo al original hebreo, es sus ropas estaban llenos de excremento. Todo su ropaje de lino fino, es decir, se supone que el lino fino como ropa de santificación del sumo sacerdote representa su bondad, su justicia. Pero el Dios le dice a Zacarías, te voy a mostrar la realidad detrás de lo aparente. La realidad es esta, que el hombre supuestamente más santo del pueblo, delante de los ojos de Dios, lo ve tal como es el ser humano. Ropas viles. Recuerden que ropa habla de justicia. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Se quisieron vestir con hojas de higuera. Religión humana. Yo pequé, estoy desnudo, pero yo voy a crear mi propia religión. Para acercarme a ti, ahora que estoy desprovisto del vestido de justicia y soy pecador, me voy a vestir con ropas religiosas de higuera. Y el Señor dijo, no me agradan. Le quitó las ropas de higuera y los vistió de pieles de animales. Anuncio profético que indicaba la forma en que todo ser humano es aceptado delante de Dios. Es decir, por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Porque si Él los vistió de pieles de animales, eso presupone que tuvo que sacrificar animales. Una víctima inocente muere para vestir a los culpables. Vestir significa tú y yo no tenemos justicia, destituidos de la gloria de Dios. Ropas viles como la del sacerdote Josué en esta visión. Son tan viles que él las ve llenas de excremento. En otras palabras, Dios le da un pantallazo en el ámbito espiritual para que vea la realidad de la condición del ser humano. Por fuera, lino fino, resplandeciente, emblanquecido, pero te voy a mostrar, Zacarías, la realidad. Y es que él y todos los seres humanos están llenos de ropas manchadas del excremento del pecado. Y esa es la realidad delante de Dios. Por cuanto todos pecaron
Todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. Eso es lo que Él está mostrando a través de esta visión. Y dijo Jehová a Satanás. Escuchen esto porque esto es extraño. Dijo Jehová a Satanás. ¿Ok? Satanás tiene una razón para acusar, ¿verdad? Yo me lo imagino. Con un poco de sorna. Somos sacerdotes. Él va a hacer expiación por el pueblo. Esos animales pueden quitar el pecado de ellos. Yo tengo derecho legal de presentarme delante de ti y acusar al más santo o al supuesto más santo de todo el pueblo. Tengo derecho legal de actuar en contra del hombre pecador destituido de la gloria de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, esto es lo que extraño, Jehová te reprenda. Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Agárrame ese tronco en una uña. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a los fariseos, cómo es que David es padre del Mesías? Es decir, el Mesías es hijo de David. Y sin embargo, David en uno de los salmos lo llama Señor. ¿Cómo él va a llamar Señor a su hijo? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Allá hay dos señores, porque está hablando del Padre y del Hijo. Es decir, y dijo Jehová, el ángel de Jehová es el que está mencionado en esta primera frase. Dijo Jehová a Satanás, dijo Jehová Hijo a Jehová Padre, a Satanás, Jehová Padre te reprenda. Y lo que cita el Señor para que los fariseos tuvieran un poquito de docencia, cuando le dice, citando el salmo aquel, dijo el Señor a mi Señor. Que dijo el Señor a mi Señor. Eso es, dijo el Padre al Hijo. Dijo mi Señor, el Padre, al Señor, el Hijo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y noten, sigue diciendo, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, ya se los dije. En el idioma original hebreo dice con vestiduras llenas de excremento. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a que los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Pero no fueron las vestiduras las que les dijo que le quitaran. Las vestiduras es un símbolo de la condición del hombre. El hombre carece de vestiduras de justicia. ¿Ok? En lugar de vestiduras de justicia, lo que tiene son vestiduras de pecado. Su pecaminosidad inherente, no necesariamente las acciones pecaminosas, sino la condición de su naturaleza pecaminosa que produce esas acciones pecaminosas, es el vestido con el cual el ser humano está cubierto y por lo tanto no puede acceder a la gloria de Dios. ¿Permitirías que un perro sarnoso de la calle entre al cuarto de tu recién nacido? Por mucho amor que tengas por los perros, tú no permitirías que a ese lugar, que es un lugar santo, es decir, apartado para aquello que es objeto de tu amor, tu hijo, entre a ese lugar. Bueno, el ejemplo se queda corto en cuanto al hecho de que tú y yo no podemos entrar allá. Está vedado para nosotros. ¿Por qué? Porque allá solamente se entran con vestiduras de justicia, pero no con ropas viles, no con ropas manchadas de excremento, el estiércol del pecado. El ángel de Jehová, que representa a Jesús, es el único que por lo que hace 2000 años hizo en las afueras de Jerusalén, en un monte llamado Calvario, puede quitar de ti esas vestiduras viles y vestirte con las vestiduras de él, las vestiduras de gala. Por eso le dice, quitarle las vestiduras viles y vestirle con ropas de gala. Y mira lo que dice, y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Pablo dijo, al que no conoció pecado,
por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿Sabes que la justicia de Dios en ti, si te has apropiado de ella por la fe, al creer y arrepentirte, se te acredita la justicia de Cristo? Y tus ropas viles, tus pecados, son puestos a su haber. Pero su justicia es puesta a tu favor. Y eso solamente puede ser una obra de Dios. La salvación nunca se origina en la tierra. Prácticamente en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías lo dijo de esta manera: aunque te bañares con lejía y amontonares jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá. Pero en contraste a eso, el Señor que te invita a recibirle. Pero el orgullo humano se revela: no, como que yo soy malo, injusto. No, yo puedo labrar mi propia salvación. Parece mentira. Lo difícil de la fe es que es una difícil facilidad. Contradictorio, ¿verdad? Pero al hombre le place más pensar que hay justicia en su corazón y que puede por ella alcanzar la gloria de Dios. Cuando Dios dice: pierde la esperanza en ti, no hay manera. Estás vestido de ropas viles y el escáner del cielo, una vez pasa sobre ti, te ve de esa manera, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dice: sepulcro abierto es su garganta. Abre un sepulcro, ¿y qué va a despedir ese sepulcro? Fetidez. Las intenciones que hay en lo profundo de nuestra naturaleza carnal son tales que para nosotros sentirnos un poquito mejor nos comparamos con quienes están peor que nosotros. Mira, yo estoy bien porque mira a Bin Laden, mira a Hitler, mira al asesino que salió en el periódico. Pero Dios no te va a medir de esa manera. Te va a medir con Jesucristo. Y ahí vas a quedar faltante. Ahí vas a quedar en rojo, yo creo que en morado más bien. Porque cuando te creó, cuando nos creó, lo hizo bajo ese parámetro, bajo ese modelo. Hagamos, dijo el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en la divinidad quien tiene la imagen es Jesucristo. Él fue el modelo para hacerte a ti y a mí. Y por lo que ocurrió, que no vamos a definir teológicamente en el Edén, tú y yo nos desligamos de ese sitial de gloria para morder el polvo de una naturaleza pecaminosa que se transmitió a lo largo de los siglos. Y así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero miren lo que va a pasar aquí. Miren lo que dice en el versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. Tú y tus amigos que se sientan aquí, porque son varones simbólicos. Aquí está el pasaje. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es mi siervo el renuevo? No sé si han leído Isaías 53 que dice, refiriéndose a Jesús, cuando él vino en su humillación. Recuerden que Jesús vino como cordero sufriente. Vendrá como príncipe guerrero triunfante. Isaías 53, que es un pantallazo profético de la cruz. ¿Cómo comienza diciendo? Refiriéndose a Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca le veremos. No hay parecer en él ni atractivo. Le veremos más para que le deseemos, desechado y despreciado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Y todo lo demás. Pero ese pasaje describe la humillación de Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ese pasaje de Isaías 53 describe el advenimiento del Mesías. Recuerden que eso fue
escrito 700 años antes de que el Mesías hubiera venido aquí a la tierra y 700 años antes de que no se conociera la muerte por crucifixión. Y él ya está describiendo con precisión gráfica los dolores del Mesías. Pero al describirlo de esa manera, los antiguos no entendían, porque para ellos el Mesías tenía que venir como un guerrero triunfante para librarlos del poder de Roma, a fin de que Israel tomara el control de las naciones, fuera cabeza de naciones y se estableciera el reino. Es decir, él venía como un libertador político. Ellos no entendían que el Mesías vendría en dos etapas, la que ya vino como cordero sufriente. Por eso es que comienza diciendo, subirá cual renuevo. Renuevo es un brote. Término interiorano, un cogollo. Eso no es un árbol, es un brote. Está graficando la humillación del Mesías. Aquí le dice, vendrá el renuevo. Y el renuevo va a ser algo distinto a lo que hacía el sacerdote Josué. ¿Qué hacía el sacerdote Josué? Les dije hace un momento atrás que él entraba al lugar santísimo una vez al año, en el llamado día de la expiación, para ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo. Ahora bien, eso requería toda una serie de ritos de purificación. Él una semana antes se apartaba para estar libre de toda contaminación. En otras palabras, él se apartaba para ser santo. Y cuando llegaba el día de la expiación, lo bañaban. Bueno, eso era un ritual de purificación, eso eran aguas de toda clase. Le ponían ropas interiores de algodón y lo vestían de lino fino resplandeciente. Ahí iba el sumo sacerdote y entraba al lugar santísimo y ofrecía sacrificio por los pecados de los restos de los sacerdotes. Perdón, por sí mismo y por su familia. Otra vez salía del lugar santísimo. Otra vez el ritual de la purificación. Otra vez los baños. Otra vez toda ese andamiaje religioso para que él estuviera totalmente puro y limpio y santo. Y ahora entraba al lugar santísimo y ofrecía sacrificio por los pecados de los sacerdotes. Y repetía eso una tercera vez, y esta vez entraba así también otra vez, el mismo ritual, bañado, purificado, para entrar al lugar santísimo y ofrecer sacrificios esta vez por el pueblo. Y esto todos los años. Y aparte de eso, los sacerdotes regulares, no los que eran sumos sacerdotes, porque nada más había uno, ofrecían sacrificios diarios. En otras palabras, había un continuo sacrificio de animales que estaban profetizando el único y perfecto sacrificio. Así que para los judíos era costumbre de que continuamente el hombre tenía que presentar sacrificios de animales para purificarse delante de Dios. Pero entonces, ahora, Zacarías tiene que estar escandalizado. Él está viendo a su sumo sacerdote y él, considerándolo el hombre más santo, Dios le muestra la realidad. No tiene ropa de gala, nada. Exteriormente puede tener toda la mitra, toda la charratela, toda la filacteria y toda la religiosidad, pero Zacarías, te voy a mostrar la realidad, no solo de él, porque él es figura de todos los seres humanos. Y es que él está vestido con vestiduras llenas de estiércol. Pero un día vendrá el renuevo, es decir, el Mesías en su humillación. Y él va a ser el verdadero Josué. Dato curioso, Josué es la forma de llamar a Jesús en hebreo. Yeshua, Josué, son transliteraciones dependiendo del idioma. Pero en el Antiguo Testamento, el Josué que introdujo al pueblo en la tierra prometida, su nombre es el mismo de Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús es la forma griega de decirlo. En otras palabras, hasta el nombre de este sumo sacerdote servía a los propósitos de esta revelación. Es decir, este sumo sacerdote, Josué, en verdad está lleno de ropas viles, de estiércol. Y tuvo que venir el ángel de Jehová, Jesús en el Antiguo Testamento, quitar sus ropas viles y ponerle ropas de gala. Pero un día vendrá el renuevo.
el verdadero Josué, y él va a hacer un proceso inverso. ¿En qué sentido? En que él va a venir con sus ropas de gala, de justicia. Cuando estuvo aquí en la tierra dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? El verdadero santo de Dios, el que no cometió pecado en ningún momento de su vida, el hecho de guardar perfectamente la ley de Dios lo calificaba para ser un salvador. Él va a venir con sus ropas de gala. Pero un día, por eso le dice, y quitará el pecado en un día. Esto tuvo que escandalizar a Josué, a Zacarías, porque él decía, ¿cómo que en un día? Si nosotros estamos acostumbrados a ofrecer sacrificio todos los días y luego el día de la expiación un sacrificio supremo. Miren lo que dice Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse esos sacrificios, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios. ¿Quién entrando en el mundo? ¿Quién? Jesús, el renuevo del cual está hablando el ángel de Jehová. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién es? Jesús. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, Jesús hablándole al Padre, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Sus hermosas y santas vestiduras de gala le serían quitadas, no por infracción propia, sino por tomar tu pecado y el mío. Y las vestiduras de excremento tuya y mía serían puestas sobre él. Y por esa transacción que teológicamente se llama la obra sustitutiva de Dios en el Calvario. ¿Por qué sustitutiva? Porque tomó tu lugar y el mío para recibir el castigo de la santa y justa ira de Dios. Pero eso estuvo bueno, ¿verdad? Porque mientras él recibía el castigo que tú y yo merecíamos, nosotros recibíamos su perfecta justicia. Mientras a él se le colocaba el vestido lleno de estiércol, a ti y a mí se nos colocaba su vestido limpio y resplandeciente de justicia. Y ya tendríamos acceso a la presencia de Dios. Y esto iba a ocurrir en un solo día. Esta es la esencia del Evangelio. Dice la Biblia, Dios nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque escrito está, maldito el clavado en un madero. ¿Cómo podían entender que Él se estaba haciendo maldición por ti y por mí para bendecirte a ti y para bendecirme a mí? Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Al que tenía vestiduras de gala resplandecientes, que hablaba de su naturaleza santa, se le quitó las vestiduras resplandecientes de lino fino para colocarles las vestiduras viles de excremento que tú y yo teníamos. Y el Señor nos dice en Juan 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo concepto. ¿Qué significa? Cuando examinamos la tipología, la simbología bíblica acerca de Jesús, son simbologías hermosas. Él es comparado con un cordero. Amén. La rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero compararlo con una serpiente que es símbolo de Satanás y símbolo de pecado. Vamos a la historia, lo que pasó en el desierto. Los hijos de Israel pecaron contra Dios y el juicio de Dios era inevitable. Y hubo una mortandad, picado por serpientes en el desierto.
Moisés como intercesor, símbolo de Jesús que es nuestro intercesor, va donde Dios y le dice, Señor, ten misericordia del pueblo. Dios le dice, pon en un asta una serpiente de bronce y dile al pueblo que todo el que es picado por una serpiente, mire a la serpiente de bronce y él será librado de la muerte, no morirá. Así que venía un judío por el desierto y una serpiente le trababa en el tobillo con su veneno, estaba destinado a morir, pero él corría al lugar central del campamento y veía la serpiente de bronce y no había muerte para él. Tú y yo fuimos picados, es una forma figurativa de hablar, por la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y nos inoculó el veneno del pecado, y nuestro destino eterno es muerte, según dice Apocalipsis, la segunda muerte, separado eternamente de Dios. Pero cuando miras al Calvario, en lugar de muerte recibes vida. ¿Pero por qué serpiente y no un cordero? Recuerden lo que cité hace un momento, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. En otras palabras, el Cordero de Dios, símbolo inmaculado de su naturaleza, no se hizo serpiente, pero fue tratado como una serpiente por causa de tu pecado y del mío. Serpiente, símbolo del pecado y de Satanás. Dicho de otra manera, en el Calvario, el Hijo de Dios se hizo como uno de los hijos del diablo, para que los hijos del diablo puedan llegar a ser hijos de Dios. Allí el Cordero fue tratado como serpiente. Y ahora Él se voltea hacia ti, hacia mí, y te ve cubierto por la rectitud de Jesús. Y te dice, tengo un reino preparado para ti. Él no te ve por lo que eres, Él te ve igual que ve a Jesús, merecedor de todas las virtudes de Jesús mismo. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender estas cosas y vivir por ellas. Padre Celestial, gracias por tan grande salvación, que no podemos vislumbrar, Señor, la magnitud de lo que tú hiciste. Oh Padre Santo, gracias. Tú dices en Isaías 53, refiriéndote a Jesús, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecha su alma. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Oh Padre, gracias Señor. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gracias Señor. Gracias porque ese día dijiste, si es posible, esto es terrible, pasa de mí esta copa. Pero añadiste, Señor, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Y por esa decisión podemos estar aquí, con una esperanza viva de resurrección y de vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Y todos decimos un fuerte amén y amén. Gloria al Señor.